¿Qué tal? Saludos. En esta ocasión vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Es un tema bastante interesante y bastante amplio. Eso aunado al hecho de que son de los trastornos más complicados de diagnosticar y no por, digamos, la particularidad de los elementos que están contenidos dentro de los criterios diagnósticos, sino el saber cómo es el comportamiento de la persona en su totalidad es muy complicado establecerlo dentro de una consulta de una hora. ¿Ok? Es por ello que los trastornos de personalidad requieren de múltiples evaluaciones. Además, nos apoyamos muchísimo en la evaluación también por parte de psicología, que sobre todo radica en la aplicación de ciertas baterías de pruebas que nos ayudan a establecer de forma mucho más amplia el comportamiento y la conducta relacionadas a la personalidad. Uh-huh. Por el otro lado, el estudio de la personalidad, y lo había dicho con antelación, obedece mucho a una construcción histórica de la persona, es decir, la persona o el individuo no es algo que existiese siempre, en términos como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Una persona autosuficiente, autónoma, con capacidades de decisión y libertad, son elementos que únicamente surgieron a finales del siglo XVIII, se aumentaron en el siglo XIX y sigue siendo una de las banderas en el mundo actual, ¿no? La libertad de la persona. Todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo y para sí mismo. Y bueno, la medicina y en particular la psiquiatría no se va a desentender de esto, porque finalmente, y recuerden esto, quienes practican la medicina son seres humanos, ¿ok? Y que pertenecen a un background sociocultural muy particular que hace que se comporten de cierta, o nos comportemos de cierta forma, ¿ok? Ahora, dicho esto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nos va a dar los cimientos, sobre todo a partir del psicoanálisis y de todos los trabajos de los alienistas franceses, el inicio del estudio de la personalidad, ¿no? Terminologías que hoy son digamos, de uso muy amplio, ¿no? De hecho, el gran público lo utiliza, ¿no? Como neurosis, hipocondria, histeria, ¿no? Sin embargo, bueno, tienen todo un trasfondo conceptual importante dentro de la teoría psicoanalítica y también fuera de ella, ¿no? Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en la adquisición de los nombres de los distintos trastornos, ¿no? Que obedecen, vuelvo a insistir, una tradición psicoanalítica de la que se va a desprender a partir del DSM-4, ya es totalmente, bueno, no en su totalidad, pero sí es eminentemente biológico. Sin embargo, los DSMs anteriores, de hecho, parte de sus diagnósticos tenían bases precisamente psicoanalíticas. Bien, en general, los trastornos de personalidad, o antes de entrar en materia, sí tenemos que hacer ciertas distinciones respecto a lo que es un rasgo de personalidad versus un trastorno de personalidad. Un rasgo de personalidad van a ser aquellos elementos que que son meramente sintomáticos. Es decir, si nosotros nos pusiéramos a leer todos los criterios diagnósticos de los distintos trastornos, podríamos pensar que tenemos varios elementos de múltiples de ellos, sin entrar en una categoría ya como un trastorno. ¿Qué es esto? Son los rasgos precisamente. Los seres humanos somos una gama de conductas, comportamientos, emociones y pensamientos que nos hacen que nos diversifiquemos. Y una de las intenciones precisamente dentro de la personalidad volcada a la normalidad es que utilicemos todos estos elementos a nuestro favor. Es decir, si yo tengo algunos elementos obsesivos, ¿dónde los puedo aplicar? Pensemos, por ejemplo, en ciertos elementos, digamos, que yo quiero alcanzar en términos académicos, ¿no? Yo quiero ser, pensemos, psiquiatra, entonces las materias relacionadas con esto se van a dirigir precisamente a ello.
Por el otro lado, también nos permiten los rasgos de personalidad vincularnos con otros seres humanos. Esa es una condición muy necesaria. Y esta vinculación tiene que darse dentro de lo que más adelante vamos a hablar como base segura, ¿ok? Es decir, yo tengo que hacer sentir segura o seguro a mi pareja y viceversa, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a ver más en detalle. Por el otro lado, los trastornos de personalidad ya van a obedecer a ciertos elementos de disfunción muy importantes. Cuando hablo de disfunción, me refiero a que los pacientes no pueden del todo cuidar de sí mismos, ¿no? Llegan a ponerse en peligro, a eso me refiero, como por ejemplo hacerse daño, consumir drogas, el estar en relaciones de pareja con violencia. Eso llega a suceder definitivamente. Además que aunado a que las relaciones vinculares que llegan a tener son superficiales por algún momento o son reticentes a ellas o no saben comunicarse dentro de una relación de pareja. ¿Ok? Por el otro lado, van a ser personas que tienen gran inflexibilidad cognitiva, es decir, que no son capaces de aprender nuevos elementos que les permitan sobrevivir en el mundo o readaptarse, ¿no? La vida que tuvieron durante los primeros años ha sido de tal magnitud que su cerebro fue muy bueno en reconfigurarse para poder sobrevivir en ese sentido. Sin embargo, bueno, en el futuro no siempre esto se presenta en términos de que no todos los eventos adversos van a permanecer eternamente presentes, ¿no? Por fortuna, sin embargo, el cerebro va a asumir que eso es así y es por eso que es difícil que se modifique las conductas alrededor de estos elementos que adquirieron para la supervivencia en algún momento dado. Ahora, en general, también tenemos que entender que los trastornos de personalidad están íntimamente, o bueno, tienen relación con múltiples teorías explicativas, ¿no? Si ustedes le preguntan a un psicoanalista, perdón, les va a dar una serie de elementos que les van a intentar responder precisamente qué son estos trastornos, ¿no? Pero también si ustedes se lo preguntan a un psicólogo cognitivo-conductual es distinto, a un humanista, por ejemplo, no cree que exista la presencia de trastornos de la personalidad, pero desde la perspectiva psiquiátrica sí, claro que existen y se le da o se le intenta dar un sentido neurobiológico a esto. De entrada sí, también vuelvo a insistir en esto, que son de difícil diagnóstico y no suelen hacerse en el primer nivel de atención, ni siquiera en el segundo nivel de atención, ¿no? Es únicamente psiquiatría, es quien lo puede hacer, ¿ok? En general, vamos a ver que los trastornos de la personalidad van a tener un gran peso medioambiental. Es decir, la historia de vida y la crianza juegan un papel muy importantísimo. No con esto quiero decir que sea, no pese lo genético, no tenga relación alguna, sí, sí la tiene, pero comparado con otros trastornos es mucho menor. El peso genético es de alrededor del 40% y el ambiente es del 60%. Los estudios en genética son múltiples, se hacen muchos estudios todavía alrededor de la epigenética y de algunos polimorfismos que estén asociados a ciertas conductas de los trastornos de personalidad. Frecuentemente, por ejemplo, se trabaja la relación entre impulsividad, agresividad y ciertos trastornos de personalidad, ¿no? El nivel de coeficiente intelectual, por ejemplo, sería otro, ¿no? Entonces, son varios elementos que se pueden estudiar, pero no la totalidad de un trastorno, ¿ok? Por ejemplo, hay muchos estudios sobre las autolesiones en el trastorno límite de la personalidad y los polimorfismos asociados a receptores opioides, ¿no? Pero no estás estudiando todo el trastorno, únicamente estás estudiando las autolesiones.
Por el otro lado, en términos epidemiológicos, se va a presentar del 1 al 5% de la población general y los de mayor prevalencia van a ser los trastornos del clúster B. ¿Okay? La mayoría de la población entramos dentro de los rasgos o trastornos de personalidad del clúster B. ¿Okay? Sin embargo, también el C va a quedar en segundo lugar, relativamente cercano al B, en donde va a predominar sobre todo el dependiente y particularmente el obsesivo. ¿Ok? Y los de menor prevalencia van a ser los del clúster A, que incluye al trastorno esquizoide, esquizotípico y paranoide. ¿Ok? Por el otro lado, es muy raro, muy raro que un trastorno de personalidad esté solo, digamos, dentro de los diagnósticos, ¿no? Es muy común que estén acompañados de alguna otra patología e inclusive pueden acompañarse de algún otro trastorno, ¿no? O rasgos de personalidad de alguno otro de los clústeres. En general, recuerden que los trastornos de personalidad se van a dividir en tres grupos. El A, que son los raros excéntricos, que incluye al esquizoide, al esquizotípico y al paranoide. El B, que son los impulsivos erráticos, que incluyen a los pacientes con trastorno antisocial, límite, histriónico y narcisista. Por el otro lado, el clúster C, que incluye a todos los individuos que tienen estas personalidades muy ansiosas, que van a estar los dependientes, los obsesivos y finalmente los evitativos. Ahora, en términos de comorbilidades y en términos también de prevalencias, el TLP va a ser el más frecuente con el que ustedes se van a enfrentar, es el que más tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque son pacientes que acuden frecuentemente al servicio de urgencias, ya sea por una cuestión como alguna crisis conversiva o alguna cuestión de violencia de pareja y por supuesto la suicidabilidad constante que tienen estos pacientes. Hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, aunque esto se va a testar a lo largo de esta charla, porque pareciera, y esto como un adelanto, que los criterios están diseñados para mujeres, no para varones, ¿no? Y eso no significa que no haya pacientes varones TLP. Pasa lo mismo con el trastorno antisocial. Están diseñados particularmente para varones y para conductas relacionadas con los varones, pero digamos que no están o no nos permiten hacer diagnóstico tan fácil cuando se trate de una mujer antisocial. ¿Ok? Respecto a las comorbilidades, los trastornos psicóticos, recuérdenlo, van a estar íntimamente asociados con los del clúster A y el riesgo de esquizofrenia va a ser particularmente importante en el trastorno esquizotípico de la personalidad. Los trastornos alimentarios van a estar íntimamente relacionados con los del clúster B. Particularmente el TLP va a estar asociado con la bulimia nervosa, los trastornos depresivos, el trastorno bipolar y los trastornos de ansiedad. Para el caso del clúster C, los trastornos de ansiedad van a estar de la mano totalmente, ¿no? Y para el caso de la personalidad obsesiva, se va a asociar al TOC clásico, digámoslo así, a la depresión y a la anorexia nervosa. Y finalmente el evitativo a la dependencia a etanol o benzodiazepinas. Bien, si tenemos que hablar de la personalidad, tenemos que hablar de una de las teorías más ocurridas dentro de la esfera psiquiátrica, que es la teoría del apego. La teoría del apego es un modelo sociobiológico que intenta, digamos, ligar todos los aspectos biológicos de los aspectos de crianza particularmente, ¿no? A John Bowlby, que fue quien él creó esta teoría, que es al que ven en pantalla, va a ir combinando a lo largo de su trabajo todos los elementos que se requieren para que se tenga una buena crianza y qué impacto tienen los distintos eventos adversos o eventos como un divorcio, por ejemplo, o la separación de los padres, el cambio de residencia, todos estos elementos, cómo van configurando
el cerebro y a su vez cómo van configurando la personalidad y la conducta del individuo. John Bowlby va a basar sus estudios en los estudios en mamíferos, particularmente en patos, de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz es este etólogo que ustedes van a encontrar en uno de los videos dentro de la plataforma, que trabaja precisamente con un concepto que se llama impronta, es decir, este vínculo biológico que se da con la persona que primeramente ves al momento en que naces, que habitualmente es mamá, pero él lo testa a través de precisamente unos huevos de pato que él colecciona, los cuida y en el momento en el que nacen, estos patitos hacen una impronta con Rat Lawrence, y en el video que les pongo en la plataforma precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Los siguen a todas partes, ¿no? De hecho ya adultos los llama al inicio del video, pero bueno, para que tengan la oportunidad de verlo. En general, en términos biológicos, la impronta es muy común, de hecho prácticamente se va a dar con la mamá, ¿ok? Se va a dar un vínculo similar a la impronta en el varón más adelante, a las 72 horas de haber nacido, pero con mamá es inmediato y se debe precisamente a la oxitocina, que va a reconfigurar el cerebro tanto de madre como de cría y los va a vincular inicialmente a través del olfato y la mirada, ¿ok? Ahora, la impronta por sí misma no explica la conducta humana. Entonces, John Bowlby dice, bueno, ok, está muy bien esta teoría, pero creo que hace falta más, y empieza a estudiar a niños que nacen en distintas salas pediátricas, ¿no? Y lo que hace es precisamente ver cómo se van vinculando y de qué forma se van vinculando los padres. Y uno de sus primeros textos, el más emblemático, sería el relacionado con la base segura. La base segura es un concepto, de los primeros conceptos que genera John Bowlby, que van a consistir en qué es lo que se espera de un cuidador primario, que puede ser mamá, papá, abuelita, quienes ustedes quieran, pero que sea la persona que sobre todo va a cuidar de la cría, ¿no? Tiene que tener ciertos elementos para generar algo que se llama base segura. La base segura es un concepto que tiene relación con el hacer sentir, por un lado, que tiene una red de apoyo el individuo, o en este caso el bebé, que por el otro lado, no importa lo que sea, lo que piense, lo que necesite, se siente seguro o segura, no tiene a dónde ir, digámoslo así, ¿no? Y que no hay una condición a ello y que siempre va a estar siendo escuchado y realimentado respecto a sus pensamientos, sus emociones y sus necesidades. Lo que ustedes ven del lado derecho en la pantalla es precisamente qué elementos requiere esta base segura para que se presente. Por un lado, tienen que estar disponibles forzosamente los padres. Asimismo, tienen que tener cierta sensibilidad, es decir, tienen que conectarse con su cría, ¿no? Claramente para ello tienen que estar disponibles, ¿no? Y no solo es un acto de empatía, sino intentar, ¿no? Ayudarle a nuestra cría a que logre finalizar su pensamiento. Me explico mejor. Nosotros le ayudamos a que reconozca sus emociones y qué pensamientos hay detrás de esas emociones, ¿no? Porque requieren asistencia. Recuerden que son cerebros en desarrollo, ¿ok? Ahora, ¿cómo cómo una persona, digámoslo así, se puede hacer sentir segura en el mundo? Lo principal es que sea aceptada tal y como es, ¿ok? No hay un condicionamiento. ¿Qué hago es aquí? Que es distinto a decir, bueno, no hay reglas. Bueno, sí hay reglas en todos lados, pero tiene que ver más con las cuestiones que son importantes para la persona, ¿no? Y entonces la aceptación va en el que por ejemplo, mis hijos son distintos a mí, no son una extracción mía, no son una continuidad mía, no son otras personas y que, por ejemplo, a mí me puede gustar
el Cruz Azul, ¿no? Y a mis hijos les puede gustar el Pumas, ¿no? Entonces, ok, perfecto, es distinto a mí, simplemente es eso, ¿no? Y es aceptar precisamente esas particularidades, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque aquellos niños que tienen esta función o este elemento dentro de la base segura, en los estudios que se han hecho son los niños que tienen mayor capacidad para poder descubrir el mundo. No son temerosos y son capaces de determinar qué circunstancias los ponen o no en peligro, ¿no? Son chicos que en el jardín de niños son los que están todo el tiempo explorándolo, ¿no? Porque saben que pueden hacerlo y que si sucede algo pueden regresar porque alguien va a estar ahí para ellos, ¿ok? Respecto a la cooperación, precisamente tiene que ver con el hecho de que tenemos que cooperar precisamente al crecimiento emocional, intelectual, cognitivo de los chicos. Es decir, tenemos que estar ahí. ¿Ok? Por el otro lado, tienen que sentirse pertenecientes a un núcleo familiar, a una familia que no necesariamente es, digamos, la familia tradicional, sino puede ser que entre la abuelita acá, ¿no? O que entren los tíos, ¿no? O que entren figuras que parecían externas como los vecinos, ¿no? Etcétera. Es decir, el punto de pertenecer a una familia es más bien pertenecer como una tribu, ¿no? Y que esa tribu sea quien me dé este lugar seguro en el mundo, ¿ok? En pocas palabras, chicos, la base segura lo que busca es generar una especie de madriguera donde se sienta totalmente seguro el individuo. Es decir, en las madrigueras se duermen los roedores sin mayor problema. Saben que nadie va a entrar ahí, que están calientitos, están protegidos, tienen comida, están las personas que quieren. Eso tiene que ser esta tribu, ¿no? Y tiene que contener todos estos elementos, porque en esta tribu idealmente están incluidos los cuidadores primarios. Ahora, una persona puede ser que no haya tenido estos elementos al inicio de su vida, pero puede entrenarse a lo largo de ella para buscar adquirirlo. Y eso se hace sobre todo en la adultez. Para eso también sirve la psicoterapia. ¿Vale? Ahora, la teoría del apego y en relación a los trastornos de personalidad nos ayuda muchísimo porque podemos combinarlo con muchos estudios en neurobiología. Por ejemplo, los estudios en qué pasa si, por ejemplo, un bebé y una mamá no tienen dificultades para, por lo menos la mamá, para amamantar a la cría y qué pasa cuando la cría no tiene la presencia de la oxitocina, ¿no? Muchos estudios en epigenética, sobre todo en niños que han sido abandonados, viven en orfandad, que es lo que pasa cuando mueren de forma temprana sus padres, por la causa que ustedes quieran, también se han estudiado, ¿no? Por el otro lado, ¿qué sucede con el cortisol? Que ya hemos visto infinidad de veces y que varias veces a lo largo del curso yo les indicaba que es común en muchos trastornos finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el estrés crónico, pero va a generar, digamos, ciertas formas en las cuales el individuo se va a tener que comportar, ¿ok? Ahora, por el otro lado, también los estudios genéticos que nos permite estudiar toda la teoría del apego son amplísimos. Hay para aventar, ¿no? Y entonces también se ha testado la posibilidad de hacer injerencias en términos genéticos. Y finalmente los estudios en neuroimagen, ¿vale? Bien. Ahora, más adelante, ya que Bowlby hizo todo su teoría y dijo todo esto que acabo de mencionar, va a llegar una mujer que se llama Mary Ainsworth y va a decir, ok, primero va a decir cuáles son las funciones del apego, ¿no? Y nos va a hablar que nos va a ayudar a vincularnos y aproximarnos a los otros, ¿no? Es decir, el tocarse es muy importante, ¿no? El abrazar, el darnos la mano, por ejemplo, ¿no? Él nos ayuda a construir una identidad y nos ayuda a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y nos ayuda también a reaccionar ante la posibilidad del abandono, porque eso
le puede pasar a cualquiera y no solo abandono en términos de una relación de pareja, ¿no? ¿Qué pasaría o qué va a pasar? ¿Cómo vamos a lidiar cuando nuestros padres mueran, por ejemplo? ¿No? Ese es un abandono, pero por causa de muerte, ¿no? Pero es muy distinto que esto suceda cuando tenemos 10 años a cuando ya tenemos nosotros 60 y tantos y nuestros padres 80 y tantos, 90. ¿Me explico? Bien. Ahora, en términos de porcentajes, jóvenes, el 60% de la población va a tener un apego seguro. El 30% va a tener algo que se llama un apego inseguro y el 10% un apego desorganizado, que finalmente está en la tipificación del apego. Ahora, ¿cómo se hizo esta tipificación? A través de un experimento que se llama La situación extraña de Mary Ainsworth, donde ella precisamente evalúa la respuesta de abandono de un conjunto de bebés, todas mujeres, ¿no? Ante la ausencia y el abandono de su madre. Dentro de este experimento que se da en una cámara de Gesell, va a estar un extraño que va a intentar consolar a la bebé, pero no lo va a lograr, ¿no? Por eso, de hecho, se le llama situación extraña, ¿no? Y se evalúa dos momentos, digámoslo así. Uno, en el momento en el que se va la mamá, se le pide que salga de la cámara de Gesell. Y vamos a ver las respuestas de estos bebés, ¿no? Que en algunos va a ser de llanto, van a ir detrás de la mamá, se van a quedar atrás de la puerta, ¿no? De hecho, ahí les dejo un video también en la plataforma para que puedan ver este experimento, ¿no? Y van a ver otros bebés que van a hacer lo mismo, ¿no? Pero mucho más intenso. Otros bebés que de pronto parece que se desconectan del mundo. Y finalmente otros también que parecen como adultitos, ¿no? Bien. Mary Ainsworth le interesó toda esta variabilidad de respuestas y lo que busca precisamente es, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? ¿Cuál es el sano, digámoslo así? Y ella determinó que el apego seguro es aquel en donde la cría va detrás de la mamá, llora desconsoladamente, pero en el momento en el que llega la mamá, hagan de cuenta que prende un botón y deja de llorar automáticamente, el bebé sigue jugando, ¿no? E inclusive interactúa con la extraña, ¿ok? Ahora, ese es el apego seguro. El apego inseguro, Mary Ainsworth nos va a decir que hay en general dos tipos, otros van a decir, ya estudiosos de todo lo que deja Mary Ainsworth van a decir que son tres, pero en general van a consistir en que son niños que van a ser difícilmente consolados, no importa que ya haya regresado mamá, no se tranquilizan y no se quieren separar de ella. Y otros que son los adultitos que van a decir, ah, regresaste, ah, muy bien, bien por ti. Pero son niños muy ansiosos, pero corporalmente y conductualmente no lo demuestran. Pero son en extremo ansiosos. Y la otra, que es el desorganizado, son chicos donde han tenido muchas vicisitudes en general. Por fortuna solo es el 10%. Y ellos se van a dirigir sobre todo a un trastorno grave de la personalidad, un trastorno límite de la personalidad en particular. Y son respuestas caóticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se va la mamá, algunos se disocian, no se tranquilizan cuando regresa, muerden a la mamá, le pegan al extraño, de pronto parecen adultitos el segundo siguiente y de pronto siguen jugando y regresan y vuelven a llorar. Es decir, es caótica la respuesta, ¿ok? En general, en el cuadro derecho lo que ustedes ven son los tipos de apego y conductas alrededor de estos tipos de apego, que en general es el seguro y el inseguro, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto nos interesa? Porque va a tener repercusiones en todo en la vida de las personas. ¿A quién eligen como pareja? ¿Qué van a estudiar inclusive? ¿Por qué estudian tal o cual cosa? ¿Por qué tienen ciertas conductas ante ciertas circunstancias, ¿no? Todo esto nos va a configurar, ¿no? Y, eh, y nos puede hacer, digamos, que nos podamos solventar muy bien en el mundo o nos va a meter el pie constantemente, independientemente de lo brillantes que sean las personas, ¿no? El apego pesa mucho más, ¿ok? Bien, todo esto, y en particular el apego inseguro y sobre todo el desorganizado, nos va a llevar a la génesis o a que se ponga el terreno para que suceda un trastorno de personalidad.
Los trastornos de personalidad antes del DSM-5 se podían únicamente diagnosticar a partir de los 18 años. Hoy ya se pueden diagnosticar en niños. Sin embargo, eh, yo mantendría cierta reserva todavía para hacer el diagnóstico infantil, ¿ok? De preferencia que lo haga un psiquiatra e inclusive ellos se detienen para hacer este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque el desarrollo particularmente cortical no ha finalizado. Entonces es difícil saber si va a cambiar o no la personalidad. Ahora, la personalidad es dinámica. No somos la misma persona todo el tiempo ni toda nuestra vida. Esto va a ir cambiando todo el tiempo. Lo que hoy les guste, tal vez mañana no. Lo que ustedes consideren hoy apropiado, tal vez mañana no. Y así, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué trastornos de personalidad tenemos? Bueno, aquí nuevamente se los dividí en estos clústeres. Y bueno, en general, recuerden que nos vamos a centrar en el clúster B, ¿no? El límite y el histriónico son muy parecidos, ¿no? Hay algunos expertos que dicen que el histriónico es únicamente un límite, pero de alto funcionamiento. Uh-huh. Y bueno, en general el trastorno límite tienen esta conducta caótica de la que hablé en el apego desorganizado, se va a estar presente acá, ¿no? Van a tener comportamientos autodestructivos, van a ser erráticos, impulsivos, van a ser emocionalmente muy intensos, ¿no? Por ejemplo, si pueden, si hoy conocen a una persona, esa persona fue extremo seductora, van a creer que encontraron al príncipe azul, ¿no? Y se van a querer casar ese día o al día siguiente, ¿no? Es decir, es un comportamiento bastante complicado en ese sentido, ¿no? Van a también tener un pensamiento dicotómico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que aman u odian, ¿no? Es blanco o negro, a eso se refiere dicotómico. Y entonces va a ser muy, muy complicado en ese sentido. Por el otro lado, siempre van a estar en crisis porque no son capaces de solventar, digámoslo así, las circunstancias que le vayan pasando día a día, ¿no? Y entonces las respuestas de solución a las que llegan son extremas, ¿no? De me quiero morir o me voy a tomar y me voy a ahogar en alcohol el fin de semana o me empiezo a autolesionar, ¿no? Que la autolesión es característica del límite, sin embargo no es exclusiva de ellas. ¿Ok? También se puede empezar no solo en otros trastornos de personalidad, también se presenta en otras patologías, por ejemplo, autismo, discapacidad intelectual, esquizofrenia, también se llega a presentar las autolesiones. Ahora, la autolesión lo que busca es la disociación, es decir, separar la emoción de lo que yo estoy viviendo para desconectarme de la realidad. ¿Ok? Y se han hecho muchos estudios tanto conductuales como neurobiológicos, estos últimos asociados a receptores opioides. Bien, por el otro lado tenemos al histriónico, que el histriónico tiene que ver con, igual van a ser muy impulsivas, hablo en femenino porque es mayor la relación en mujeres, ¿no? Por el otro lado, van a ser en extremo seductoras, pero van a ser seductoras no como el antisocial en el sentido de que buscan sacar provecho. No, aquí lo que buscan es que sean vistas. Su locus de identidad está fuera de ellas, es decir, si los demás me ven, yo existo y para ser visto tengo que hacer un dramón. ¿Me explico? Y entonces al hacer el drama ya y ser vistas, ya se sienten más tranquilas, ¿no? De hecho, ya que hicieron todo el drama, parece que ya no tienen nada, ¿ok? Es precisamente este tipo de personalidad histriónica. Habitualmente tuvieron padres muy, muy obsesivos que a menos de que hicieran un drama muy, muy grande, eran vistos por los padres, ¿vale? Ahora, suelen tener falsas emociones. ¿Ya qué me refiero con eso? No es que falseen, digamos, propositivamente lo que están sintiendo y les estén mintiendo, sino más bien van a entrar como en un papel, ¿no? Como en van a ser actrices consumadas, ¿no? Y entonces de pronto si una escena de cine muy triste, empiezan a llorar, ella llora más todavía, ¿no? Porque bueno, insistir, son emociones muy, muy intensas. Y de pronto en la seducción va a suceder lo mismo, es decir, van a seducir no en función de, bueno, insistir, como hace un momento dije, de querer sacar provecho, sino únicamente desestabilizar, en este caso al médico.
o a la médica, ¿ok? Es decir, quiero que me vea y que se ponga nervioso, nerviosa. Puedo llegar con así el super escote, puedo llegar con la minifalda, pero el objetivo es eso, ser vista, ¿ok? Bien, respecto al antisocial y al narcisista, lo que van a tener en combinación estas personalidades es que tienen una falta de empatía importante, no logran conectarse y son los antisociales los que tienen más. Sin embargo, bueno, hay múltiples tipos de narcisismo, tampoco se van a quedar tan atrás, ¿ok? El narcisismo clásico, digamos, el grandioso que viene en el DSM-5, ¿no? Se van a ver a sí mismos como estas personas que tienen capacidades muy por encima de los otros, que tienen grandes cualidades, ¿no? Explota a los demás, nunca van a poder disculparse, ¿no? No importa lo que hagan, ellos siempre tienen la razón, ¿no? Y por el otro lado, vamos a ver que hay otros tipos de narcisismos un poco más ocultos, por ejemplo el gemelar, que siempre se van a estar juntando con personas, digamos, de un estatus que ellos creen que son de un estatus superior y entonces se transforman en esas personas, depende con quién estén. Otros que son los omnipresentes, que siempre quieren estar rescatando a personas, ¿no? Porque recuerden que rescatar es una posición de poder, ¿no? Otros que de hecho es muy común, ¿no? Que solo busquen que los demás les estén, digamos, echando flores todo el tiempo, pero ellos lo van a hacer a través de un mecanismo de devaluación. ¿A qué me refiero? Todo el tiempo están diciendo soy poca cosa, ¿no? Pero esto con la finalidad de que los demás los retroalimenten y les digan, no, no eres poca cosa, yo creo que además eres una persona muy lista, muy listo, ¿no? Ahora, hay que hacer la distinción acá, porque verdaderamente las personalidades ansiosas cuando dicen, es que siento que soy poca cosa, verdaderamente lo ven así. Acá el narcisista no, lo que está esperando es que el otro lo sobrevalúe, ¿ok? Bien, ahora, en general lo que van a tener estas personalidades van a tener un aumento considerable de riesgo de depresión, el límite de trastornos alimentarios, también el histriónico. El antisocial va a tener una alta comorbilidad con problemas legales, ¿no? Pueden llegar a asociarse con violencia de pareja, al igual que el narcisismo, ¿vale? Eh, Recuerden que el narcisismo tiene riesgo de depresión melancólica, eso es importante, ¿no? Y que cuando un narciso se deprime, se va a deprimir, ¿ok? Respecto al clúster C, jóvenes, es difícil que lleguen a consulta, la realidad. Y van a llegar cuando quieran benzodiazepinas, particularmente los evitativos, o tengan un problema de alcohol concominante, igualmente en ese trastorno. La paciente dependiente, la mayoría son mujeres, van a llegar únicamente cuando se vean en solitario, ¿no? Pero tienen una forma, digamos, dentro de su personalidad de adherirse a personas que difícilmente las van a dejar solas, ¿ok? Pero en caso de que suceda van a llegar por depresión habitualmente o por violencia de pareja, ¿no? Esto que probablemente hayan oído del pégame pero no me dejes, acá tiene que ver con este tipo de personalidades porque precisamente tienen dificultades para poder terminar una pareja porque no se ven en solitario tomando la más mínima decisión. Por ejemplo, el ir al cine y decidir qué película ver, o ir al súper y decidir qué quiere siquiera, lo más mínimo, no son capaces de tomar esa decisión. Para el caso del obsesivo, son personas muy complicadas en términos de la expresión de las emociones, ¿no? Parecían muy neutros, pero son personas en extremo muy ansiosas que buscan hacer todo bien, como si una fuerza por dentro los impulsara a hacerlo. Todo tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces se fijan mucho en las reglas, en cómo hacer correctamente las cosas, en los procesos, ¿no? Y que cuando de pronto el control, que de hecho es como su mantra favorito, se sale las circunstancias del control, es cuando aparece precisamente la agresión.
Bien. Respecto a nada más algunas cuestiones para que ustedes tengan a consideración, bueno, son todo esto que ya mencioné, ¿no? Pero sí voy a hacerlo muy, muy puntual. El TLP es el principal que viene de esta tradición psicoanalítica. Tienen un alto riesgo de impulsividad, suicidabilidad, también de consumo de drogas, ¿no? También los trastornos alimentarios se van a asociar con ellos. Vuelvo a insistir, en particular la bulimia, ¿no? Los trastornos somatomorfos, también que los vamos a ver, también se van a asociar. Suelen disociarse los trastornos más graves, como que se desconectan, ¿no? Y si bien los hombres tienen menos riesgo de tener TLP, pero si hay un hombre con TLP es de peor pronóstico, y esto sucede igual con el trastorno antisocial en mujeres, es de peor pronóstico en ellas. El histriónico únicamente se limitaría también a la cuestión de la bulimia y algunos trastornos somatomorfos, pero en menor medida que el TLP. El TLP va a ser el principal pregunta de examen respecto a la bulimia. Y bueno, el trastorno antisocial, la versión infantil es el trastorno disocial, que va a tener un gran peso la crianza, la pobreza y sobre todo el ejercicio de la violencia, ¿no? Son chicos que vienen de circunstancias de mucha violencia, por ejemplo, que sus padres sean sicarios, por ejemplo, o que sean asaltantes, ¿no? Y que sea parte de la crianza de los chicos, ¿no? Entonces, la empatía no se genera, ¿no? Las personas son meros objetos que yo puedo sustraer, por ejemplo, únicamente otro objeto, porque a esa persona no le interesa, ¿no? Eh, Ahora, de todos los disociales, va a haber por fortuna un muy pequeño porcentaje de alrededor del 1% que se van a llamar callo emocional. El callo emocional, que lo voy a hablar sobre todo en psicopatología infantil, pero en general tiene que ver con chicos que ya nacen con esta dificultad en la empatía y se va a describir sobre todo en psicópatas. Recuerden que la psicopatía son aquellos que nacen, que es un porcentaje muy pequeño, y la sociopatía van a ser aquellos que por la crianza van a tener este comportamiento, ¿no? Van a tener alta comorbilidad con el déficit de atención, jóvenes. Van muy de la mano, al igual que del abuso de sustancias y la violencia de pareja, ¿no? Ahora, el trastorno narcisista de la personalidad, les comentaba que tienen muchos tipos, que solo viene el grandioso en el DSM-5, pero hay uno muy particular que se llama narcisismo maligno. El narcisismo maligno es muy cercano al antisocial, muy, muy cercano. De hecho, es prácticamente un antisocial, entonces también para que lo tengan a consideración acá. Por el otro lado, no voy a ahondar más en el trastorno narcisista, ¿no? Nada más teniendo a consideración los tipos que mencioné y el riesgo sobre todo de depresión, ¿ok? Para el caso del trastorno obsesivo, van a llegar a ser agresivos con sus parejas, van a ser en extremo inflexibles y esta falta de flexibilidad cognitiva es lo que los va a hacer un factor de riesgo para el Alzheimer, ¿ok? Por el otro lado, el evitativo, la cuestión del alcohol, las benzodiazepinas que mencioné, esta vergüenza constante que tienen y que han tenido a lo largo de su vida, además de que se va a asociar con la fobia social y algunos otros trastornos de ansiedad. El trastorno dependiente son habitualmente mujeres que son receptores de violencia de pareja y finalmente el clúster A, que tienen un riesgo aumentado de psicosis. Y recuerden que solo el esquizotípico es el que tiene riesgo aumentado de esquizofrenia. ¿Ok? Bien, eso sería todo por los trastornos de personalidad, esperando que haya sido de su agrado. Voy a poner bibliografía anexa todavía para que ustedes puedan conocer un poco más. Espero que haya sido de su interés, que tengan muy buena tarde.